Bendecidos, bien. Excelente. Entonces, Génesis, capítulo 47, versículo 28. Esto está muy bueno. Porque le dice, y vivió Jacob. Versículo 28 dice, y vivió Jacob. ¿Sí? En tierra de Egipto. Pero el versículo 29 dice, cuando se acercaba para Israel la hora de morir. Bien. Eso está muy bueno. Bendecidos. Realmente hay dos cosas específicas que nos tenemos que notar acá. Y que tiene que ver con el nombre de Jacob. Cuando hemos aprendido que cuando Jacob peleó con el ángel, generalmente se ha enseñado siempre que a Jacob se le cambia el nombre y se le pone Israel. Pero generalmente hemos aprendido nosotros que no se le cambia el nombre, sino que se le agrega un nombre. Porque si no, de lo contrario, en este momento no tendría por qué decir, y cuando se acercaban los días para Israel, o sea, no tendría por qué decir no tendría por qué la Biblia determinar, obviamente, un cambio de nombre. Uno dice, bueno, si realmente se le cambió el nombre a Jacob, ¿por qué se le llama Jacob? Y en el versículo 28 y en el versículo 29 se le dice Israel. El problema que existe acá es que, vuelvo a repetir, a Jacob no se le había cambiado el nombre, se le anexó un nombre. Y ese nombre que se le anexó tiene que ver, hemos aprendido que tiene que ver con un nivel de conciencia que se adquiere, ¿sí? Ahora bien, el tema que existe acá es lo siguiente. En esto vamos a entender claramente que la esencia de la eternidad del alma, eso es lo que vamos a entender. La esencia de la eternidad del alma, ¿qué significa? Que el alma nunca muere. El alma específicamente es eterna. Nosotros lo sabemos y eso lo entendemos, ¿sí? Pues la muerte es una mera ilusión, porque la realidad espiritual es que el alma nunca muere. Si bien nosotros pasamos de vida a muerte, la muerte es parte del proceso, ¿sí? Es un estado, obviamente, pero del cuerpo. Ahora, el alma no muere nunca, la Neyamá no muere. Ese es el punto. Cuando elevamos nuestra conciencia, recibimos esa tranquilidad de saber que todo es eterno, ¿sí? Que todo es eterno. ¿Por qué digo esto? Porque acá vemos claramente dos nombres en cuestión. Versículo 28 se habla de Jacob, pero el versículo 29 se habla de Israel, ¿sí? Es claro y evidente que obviamente la palabra está hablando de dos estados de conciencia de Jacob, ¿sí? Uno es Jacob y otro es Israel. O sea, debemos entender claramente ahora cuál es, o mejor dicho, debemos localizar cuál es uno y cuál es otro. ¿Por qué se le dice Jacob en el versículo 28 y se le dice Israel en el versículo 29? A eso vamos a ir. Para poder entender eso, debemos ver lo siguiente. ¿Qué significa Vayehi? Vayehi significa, vivió, exactamente. El valor numérico de Vayehi, entiendan esto, el valor numérico de Vayehi, ¿sí? En la gematría es 34. Porque Vayehi se escribe con una Vav, una Yod, una Het y otra Yod. La Vav vale 6, la Yod vale 10, la Het vale 8 y la Yod vale 10. En total tenemos un promedio de gematría 34. Ahora, 34. ¿Por qué dice la palabra vivió? ¿Por qué, mejor dicho, la enseñanza es y vivió, Vayehi?
Más allá de que Jacob haya vivido 147 años. 34 años, que es la gematria de la palabra Vayehi, ¿sí? Tiene que ver con los años que Jacob disfrutó de los 147 años que él vivió. Él vivió 147 años, pero solamente Jacob disfrutó 34 años. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Jacob disfrutó los 17 años primeros de la vida de Joseph, o sea, cuando Joseph estuvo con él, desde que nació hasta que Joseph fue llevado obviamente al proceso por sus hermanos, ¿no? Todo el proceso que vivió. Fueron 17 años. Jacob, después de ese entonces, Jacob entró en un estado de tristeza. Jacob comenzó obviamente a vivir en un estado de angustia. Imagínense que Jacob no vivió más alegre hasta que encontró a Joseph otra vez. Después de haber encontrado a Joseph, ¿sí? Los primeros años, obviamente, 17 años fue cuando él encontró a Joseph, vivió con Joseph 17 años más de su vida hasta que murió Jacob, hasta que pasó a otro estado. O sea que los primeros 17 años que vivió con Joseph, o mejor al lado de Joseph, fue feliz. Cuando Joseph desaparece de su vida, él entra en esa angustia y en ese quebranto. Pero él vuelve a vivir de vuelta cuando realmente Joseph aparece. Desde que Joseph aparece en Egipto, se encuentra de vuelta con él, hasta el momento en que Jacob muere, pasaron otros 17 años. 17 más 17 años fueron 34 años, los años que vivió Joseph. Por eso es que se llama Vayehi. Él vivió feliz durante 34 años. Eso es lo que determina la palabra. Y tiene mucho que ver con los cambios de nombre. Bueno, tiene mucho que ver con los cambios de nombre. Los últimos 17 años de Jacob, que vivió en Egipto, fueron su tikkun, como que fueron su corrección. ¿Sí? Los últimos 17 años en Egipto, ¿sí? Los años que vivió Jacob en Egipto, realmente, es como que fueron su tikkun. Obviamente, él estuvo reparando su vida esos 17 años. Tuvo reparación, es como que si hubo una reparación histórica. Es lo que pasó ahora con los cubistas, la reparación histórica. ¿Me entienden? Así que, obviamente, ¿por qué? Entonces, aprendemos de esto lo siguiente. ¿Qué podemos aprender de este pasaje? Podemos aprender lo siguiente, que solamente estamos en Egipto nosotros para hacer tikkun, para reparar. Es lo que hoy hablábamos, es lo que hoy estábamos hablando. Egipto tiene que ver, en la analogía tiene que ver con lo que es el mundo, generalmente, ¿sí? Esperamos la venida del Mashiach, esperamos que Mashiach venga para nosotros poder entrar al reino mesiánico. Pero mientras tanto, específicamente, estamos en el diseño de este mundo. Estamos en el diseño de este mundo para poder reparar, ¿sí? Para poder reparar. Y la reparación no es con angustia, sino es con alegría. Porque, y vivió Jacob esos 17 últimos años, Israel, mejor dicho. Vivió Israel, no Jacob. Israel, esos últimos 17 años, ¿sí? Obviamente alegre, porque comenzó él a vivir. Él revivió cuando encontró a Joseph de vuelta. Ese tiempo que él estuvo viviendo con Joseph, o sea, al lado de Joseph, que Joseph se volvió a vivir con Joseph, él fue alegre. O sea, tiene que ver con el hecho de que solamente tú vives lo que tú, o sea, solamente en la vida de una persona se cuenta cómo la vida bien vivida, conforme a la cantidad de tiempo que fuiste alegre en esta vida. Todo el tiempo, si ponemos a contar todo el tiempo que viviste enojada o enojado, ese tiempo no se cuenta como vida. O sea que realmente viniste todo el tiempo, o todas las veces que estuviste enojada o enojado, ¿sí? No viviste realmente.
perdiste el tiempo. Porque una persona vive cuando realmente esa persona es alegre y demuestra esa alegría, porque la única manera de reparar históricamente el error que nosotros hicimos, obviamente en vidas pasadas, ¿sí? Solamente uno lo puede hacer a través de un proceso de goce, de alegría. Porque para hacer tikkun uno tiene que obviamente tiene que volverse al Creador. Y para volverse al Creador hay una sola regla, ¿sí? Uno debe entrar con alegría y con sencillez de corazón en la presencia. Así que realmente no hay otra manera de hacer tikkun y no hay otra manera de vivir delante del Creador, sino que es con alegría. ¿Me entienden? El valor numérico de la palabra tov, que significa bueno en hebreo, es 17, ¿sí? Y acá no hay casualidad. Tanto la palabra y vivió, que el valor numérico es 34, pero los años que Jacob vivió alegre son 17 años con Joseph y 17 años después cuando encuentra a Joseph. El valor numérico de la palabra Tov es la gematría 17, tiene mucho que ver con el tiempo que Joseph vivió, o con los tiempos que Joseph vivió con alegría. O sea que todo lo que tú vives con alegría es bueno. Todo lo que nosotros vivimos, obviamente, enojados, no es bueno. No es bueno para el Creador. O sea que lo que vivimos con alegría y con gozo, eso es lo bueno para el Creador. Pero lo que no vivimos con alegría, obviamente, y con gozo, no está bien para el Creador. Por eso que hay un protocolo y dice o sea que delante del Creador uno debe estar alegres. Entonces, podemos aprender que los años buenos de una persona son aquellos en los cuales se empeña en corregir su vida con alegría. Eso es lo que nos enseña, obviamente, esta palabra. Los años buenos de una persona, que vuelvo a repetir, ¿sí? Los años buenos de una persona son aquellos en los cuales se empeña en corregir su vida con alegría. Ese es el punto en cuestión. Todo lo demás para el Creador, o sea, para el Creador no es bueno. Uno vive mientras que está alegre. Cuando uno no está alegre, está perdiendo el tiempo. Hay dos, entonces, debemos entender claramente con esto lo siguiente. Tanto en Jacob como en nosotros hay dos estados de conciencia. Dos estados de conciencia. El primer estado de conciencia es la conciencia conforme al entorno de Jacob. El segundo estado de conciencia es conforme al entorno de Israel. O sea, el primer estado de conciencia es Jacob, el segundo estado de conciencia es Israel. El versículo 28 y 29 que leímos, por ende, nos está determinando que en uno, y vivió Jacob, ¿sí? Y vivió Jacob, pero el versículo 29 dice específicamente, lo trata no como Jacob, sino con Israel. ¿Por qué? Porque en ese momento se está encontrando con Joseph. Cuando realmente cuando vemos esta diferencia en la Torá, entonces podemos entender ciertas cuestiones. Vuelvo a repetir. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, pues fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Vuelvo a repetir. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, pues fueron los días de Jacob. Coma. Los 17 años fueron los días de Jacob. Coma. ¿Sí? Ahora, los años de su vida, 147 años. Los años de su vida. Los días de Jacob, los días que él vivió alegremente, en ese momento fueron 17. Hasta que Joseph fue arrancado de su lado. Ahora, él vivió 147 años. Versículo 29. Cuando se acercaba para Israel la hora de morir, llamó a su hijo Joseph y le dijo, si he hallado gracia en tus ojos, ¿sí? Pon ahora tu mano bajo mi muslo
y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Acá lo trata de Israel la Torá. Ya no lo trata de Jacob. Lo trata de Israel. ¿Por qué lo trata de Israel? Porque obviamente está viviendo nuevamente al lado de su hijo. Ahora bien, dos estados de conciencia. El versículo 28.1 nos muestra un estado de conciencia y el versículo 28 nos muestra el segundo estado de conciencia. Fíjense en una cosa. ¿En qué ocasiones lo llama Jacob y en cuáles lo llama Israel? Jacob, ¿en qué ocasiones? Vuelvo a repetir, cuando Jacob está triste, ¿sí? La conciencia de Jacob es una conciencia de preocupación, de tristeza y de bajeza. Pero la conciencia de Israel tiene que ver con un estado de tranquilidad, de alegría y de grandeza. Estos estados de conciencia los vive el hombre y la mujer todo el tiempo. Hay veces que nosotros estamos preocupados, tristes, preocupados por un hijo, tristes, obviamente, en su mayoría, si es que pasa algo con ese hijo específicamente, obviamente, y ese estado de preocupación y de tristeza nos lleva a un estado de bajeza. Descendemos, por ende, específicamente andamos errante. Pero cuando nosotros estamos completos, tenemos un estado de tranquilidad. En ese momento nos embriaga la alegría específicamente, ¿sí? Y ahí es donde viene el estado de grandeza, ¿sí? Esto mismo nos sucede a nosotros, obviamente, cuando entramos en Shabbat. Cuando uno entra en Shabbat, ¿sí? Nos elevamos y entramos en ese estado de conciencia llamado Israel, porque Shabbat tiene que ver con las alturas de Israel. ¿Qué dice las alturas de Jacob? ¿Qué dice Isaías 58, si me lo pueden leer, versos 13 y 14? Isaías 58, versos 13 y 14. Si trajeres del día de reposo tu pie, Así es. de hacer tu voluntad en el día santo, lo llamares delicia santo, glorioso de Adonai, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Adonai. Así es. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Así es. Y te daré a comer la heredad de Jacob, Ahí está. tu padre, porque la boca de Adonai lo ha hablado. Las alturas de la tierra y te daré comer de la heredad de Jacob. ¿Me entienden? ¿Por qué de la heredad de Jacob? Específicamente, ¿por qué de la heredad de Jacob? Porque las alturas de la tierra y la heredad de Jacob. Cuando nosotros entramos al Shabbat con el mandamiento correcto, con el mandamiento que rige el Shabbat, que dice que no se puede entrar con tristeza, el Shabbat debe llevarse con alegría. Entonces, al entrar en Shabbat, a través de la ceremonia que nosotros llevamos en Shabbat, entramos a ese estado, subimos a ese estado de conciencia. Ese estado de conciencia se llama Israel. Ese estado de conciencia se llama Israel. Y en ese estado de conciencia sucede lo que realmente en Isaías 58 está determinado. Te llevaré a las alturas de la tierra, te haré subir a las alturas de la tierra, te haré subir en las alturas de la tierra y te daré de comer y te daré de la heredad de mi hijo Jacob, porque la voz de Adonai ha hablado. Esto es impresionante. Lo que habla el Shabbat, referentemente a esto, lo que habla Isaías 58 con referente al Shabbat, está sumamente relacionado, obviamente, con la vida de Jacob. Está totalmente relacionado con la vida de Jacob, porque Jacob tiene que ver, Jacob hace mención a la vida de la persona, vuelvo a repetir, o cuando está triste, o cuando está alegre. Pero en este caso, el Shabbat nos eleva a ese estado de conciencia, pues nos despojamos de la tristeza y las angustias que nos genera en ocasiones el mundo que nos rodea.
y nos vestimos de la alegría que nos genera el saber que estamos entrando en Shabbat. En este mundo siempre, en la semana, tenemos tristezas, tenemos congojas, ¿sí? Tenemos pruebas, circunstancias. Eso genera en nosotros tristeza, eso genera en nosotros preocupaciones, preocupados por el trabajo. Y siempre de alguna u otra manera preocupados por el dinero, siempre de alguna u otra manera, obviamente, ¿sí? El mundo se las arregla para tenernos preocupados y de esa manera poder entrar en un estado de tristeza. Estamos en un estado de bajeza absoluta. Descendemos de los niveles que el Señor nos lleva al estudiar Torah. Pero cuando viene el Shabbat, se está acercando el tiempo del Shabbat, y uno sabe que es Shabbat, está el tiempo que estamos llegando el tiempo del Shabbat, entonces nuestra alma se viste de alegría. Y cuando entramos al Shabbat, alcanzamos esa tranquilidad deseada. ¿No les pasa? Es Shabbat. Dijimos, se acabó la historia. Ya pasó la semana, se acabó. Listo. Lo que ha de ser, ya fue. Es como que en la semana te está corriendo, ¿sí? Aquel que anda como león rugiente buscando a quien devorar, te olfatea todo el tiempo, pero cuando llegas al Shabbat y te metes en el río que hay en el Shabbat, el león ese te pierde el rastro, porque el león aquel que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, no puede olfatearte en las aguas, en el río del Espíritu de Dios, porque el león no olfatea dentro de las aguas, se pierde el rastro. Por eso es que clama por las corrientes de las aguas, exactamente. Como el ciervo clama por las corrientes de las aguas. Por eso mismo el ciervo, en la naturaleza, cuando es perseguido por un animal feroz, por un león, por ejemplo, lo que busca son las corrientes de las aguas, porque sabe que en donde entra, le perdió el rastro. Se acabó la historia, ya no hay más rastro. ¿Me entiendes? Entonces, cuando entramos a Shabbat, entra esa tranquilidad donde dices, ya pasó. Porque uno sabe que cuando entramos en Shabbat con la directiva correcta, uno sabe que toda la preocupación se terminó ahí. Punto final a la semana que viví. Porque después de Shabbat comenzará una semana nueva. El estado de conciencia. El estado de conciencia que cuando entramos a Shabbat se eleva y dice, ya pasó, dice el Señor. Estás conmigo, estás acá, alégrate. Entonces uno empieza a alegrarse. Si había problemas de falta de dinero, cuando estás en Shabbat, se acabó la falta de dinero. O sea, no te importó, estás en Shabbat. ¿Me entiendes? Si hay algún problema económico, si hay un problema de trabajo, no te importa. ¿Por qué? Porque estás en Shabbat. Cuando comiences el lunes, en algunos casos el domingo, el primer día de la semana, no vas a tener el problema que tuviste hasta antes de entrar a Shabbat, porque las cosas se disiparon, se acabó la historia, se acabó el peligro, se acabó la persecuta. Es una semana nueva, por ende comenzás con una disposición diferente. ¿Me entiendes? Comenzás con una tranquilidad diferente. Un mandamiento hay para celebrar el Shabbat entonces, y este es que debemos entrar en alegría. Ese es el estado de conciencia de Israel. Ese es el estado de conciencia que nos muestra, que nos está mostrando esta cita, esta última directiva de Bereshit. Y no podía ser menos, obviamente, terminar, con un estado de conciencia elevado. Si quieres la conciencia de Israel, entonces debes acceder, ¿sí? Debes acceder a un estado absoluto del cumplimiento de las mitzvot del Eterno. Porque un mandamiento hay en Isaías 58, versículos 13 y 14. ¿Cuál es ese mandamiento? Lo leemos de vuelta. Si retrajeres, ¿qué dice?
Ahí va. Si retrajeres tu pie en Shabbat de perseguir tus propios intereses y en mi día santo, mi día Kadosh, sí. Si tú llamas al Shabbat para ti una delicia, el día santo, así es, que el día santo es digno de honrar, entonces, sí, lo honrarás no haciendo tu voluntad, sino la voluntad de Adonai. Ese es el punto para entrar en la directiva de Shabbat. Hacer las cosas conforme a la voluntad de Adonai, no a la voluntad la cual nosotros generamos. Hoy decíamos claramente esto: Dios no da su brazo a torcer con nadie. Con nadie. Un mandamiento hay para todos y este es el único. De la manera, obviamente, en cual se lleva un Shabbat adelante. Entonces, traer o generar esos tipos de mandamientos y llevar el orden conforme al diseño de Adonai, ¿sí?, nos da tranquilidad financiera, tranquilidad familiar, tranquilidad en la salud, tranquilidad económica, tranquilidad en todos los aspectos de nuestra vida, porque estamos en Shabbat, estamos ascendiendo a un estado de conciencia, y ese estado de conciencia se llama Israel. Y Israel significa el que camina, el que está al lado de Hashem, el que camina junto con Hashem, aquel que camina con Hashem, ¿sí? A aquel que camina con Hashem, ¿quién podrá molestarlo? ¿Sí? ¿Quién podrá molestarlo? Cachorro de león. ¿Quién podrá despertarlo? Cachorro de león. Esto es espectacular. Todo lo contrario es la conciencia de Jacob. Todo lo contrario es la conciencia de Jacob, de una persona que está dentro de esa conciencia, ¿sí? Entonces, quieres prosperidad, pero sigues atado a los bienes materiales. Ese es el punto. Conciencia de Jacob, ¿sí? Quieres amor verdadero, pero lo buscas donde hay puro egoísmo. Buscas el amor verdadero donde hay puro egoísmo. Y este es un punto que realmente debemos tocar. Conciencia de Jacob, no conciencia de Israel. El ego hemos visto y hemos determinado nosotros, hemos aprendido que el ego, ¿sí?, es la falta de emuná en nuestras vidas. El ego es el otro yo, aquel que está continuamente suplantando la autoridad de Dios en nuestras vidas. Hay un problema, una circunstancia, y esa circunstancia obviamente te saca del contexto. Esa circunstancia te saca del orden o de la paz que tú tienes. Entonces, tu conciencia es una conciencia de Jacob, no es una conciencia de Israel. No es un estado de conciencia elevado. Eso es una falta de emuná. Porque la falta de emuná hace que nosotros perdamos la tranquilidad en el momento en que somos atacados, o en el momento que creemos que somos atacados. Cuando nosotros creemos que somos atacados porque están interrumpiendo o están usurpando nuestros 2 metros de personalidad, señor personalidad, ¿sí?, y creemos, atacamos, o sea, nos defendemos con un ataque inminente. Falta de emuná. Determinados específicamente a perder el sentido por el ataque que hemos recibido y nos bajamos a la altura de aquel que generó en mí, obviamente, la pérdida de la tranquilidad. Falta de emuná. Falta de amor, porque buscamos el amor, ¿sí? Buscamos el verdadero amor en donde hay puro egoísmo. Creemos tener amor por el prójimo, pero realmente lo que hay es un egoísmo tremendo hacia el prójimo. Porque el ego, específicamente, el ego sale por encima, sale al encuentro de esa persona que me hace perder el conocimiento,
que me hace perder la tranquilidad, ¿sí? Y me deja a mí por detrás. Cuando realmente el que tiene que defenderte es Hashem, ¿sí? Y no, obviamente, el ego, tu propia reacción de un carácter que no fue pulido, pero que está siendo pulido. Porque todo carácter se pule, todo carácter se amolda, ¿sí? Con la otra persona dentro del cuerpo, con una persona dentro del cuerpo. Falta de emuná. Uno dice falta, o sea, de crecimiento. Una inmadurez total en las emociones y los sentimientos. Eso nos hace a nosotros entender en qué posición estamos, en bajeza o en grandeza. Entonces, esa situación que nos hace a nosotros perder en un segundo la conciencia, en un segundo que quiénes somos, ¿sí? Esa situación nos da a entender a nosotros que no estamos en grandeza, en altura, estamos en bajeza. Todavía estamos en tierra, todavía soy carne. Y por eso debo hacer un tikkun. Tantos años, ¿sí? De cristianismo, pero no has aprendido el verdadero amor al prójimo. No has entendido cómo tomar el control, ¿sí? Cómo tomar el control de la situación que te rodea. Nos pasa continuamente, todo el tiempo. Pero la culpa la tiene el otro. Siendo yo el ministro. ¿Me entiendes? Falta de emuná. Falta, obviamente, de un estado de conciencia. O sea, hasta este punto. Entonces, llegamos hasta este punto de Génesis, teniendo la última clase de Génesis, y hago un repaso de todo lo que vivimos en Génesis, y digo, no he aprendido nada. No he crecido, no he subido ni siquiera un escalón. De hecho, es más, estaba creyendo que estaba arriba del escalón y me tiraron el ondazo. Cuando despierto, cuando vuelvo así, digo, no, ¿qué pasó? Estaba en bajeza. Estaba a la misma altura de aquel que me vino a atacar. O de aquel que yo creí que me vino a atacar. Pero realmente fue Hashem quien permitió ese ataque para probar tu nivel al cual tú dices que estás. O estás en la altura, en la conciencia de Israel, o estás en Jacob, en la conciencia, ¿sí? De Jacob. Pasa todo el tiempo. Y entonces maldecimos al otro. Lo maldecimos. Y sacamos una maldición. Pero, ¿me entiendes? Ni la maldición. Porque la maldición que sale de mi boca significa que todavía ni fui. No, significa que todavía soy, que debo tratar en mi vida ese estado de conciencia y debo ascender a lugares de grandeza. Ese es el punto en cuestión. Nos pasa todo el tiempo, a todos nos pasa. Y la única manera de poder entender esto es de esta manera. Dios permitiendo que estas cosas pasen para probarte en qué nivel estás. ¿Sí? En ese momento te das cuenta entonces que el momento que estás viviendo no lo estás viviendo. Estás perdiendo el tiempo porque no aprendiste a vivir conforme a la manera de Hashem. Ese es el punto en cuestión. Ese es el punto que nosotros debemos, obviamente, adquirir. Quieres vivir alegre, pero te cuesta entrar en el Shabbat. El estudio de la Torah alegra el corazón de la persona, pero estás con el mal humor todo el tiempo porque no tienes Torah. Crees estudiar Torah, pero te entra por un oído, te sale por el otro, y al fin y al cabo, obviamente, el mal humor te demuestra que no tienes esa situación que te pasó y que te generó la vida, que fue generada solamente por Hashem, porque solamente no es quien tiene la culpa, sino quien genera todo es Hashem en nuestras vidas, ¿sí? Esa situación te demostró que no hay Torah en tu vida, que todo lo que hiciste no te sirvió de nada. Debes volver a preescolar, no a jardín, no a sala de 3. ¿Me entienden? Buscar la alegría
en experiencias ilusorias y efímeras. ¿Y cómo te das cuenta que son ilusorias y efímeras? Porque después llegan los bajones y los remordimientos y te diste cuenta que realmente no has aprendido nada. Todo lo que viviste simplemente fue una experiencia ilusoria y efímera. La alegría fue ficticia. Porque cuando viene la prueba, ¿sí? Y no pudiste superar la prueba, no subyugaste al ego, no entendiste que es Hashem quien te está probando, no actuaste con el amor correspondiente, después de eso te ataca, llega a tu vida los bajones y los remordimientos. Entonces te das cuenta que toda la alegría que en algún momento podías haber recibido mientras que estuviste estudiando Torah, no fue una alegría verdadera, fue alegría ficticia, no viviste nada. Simplemente eran ilusiones, sí, experiencias, fueron experiencias ilusorias y efímeras. Nada aprendiste. Por ende, no se te va a contar como vida vivida cuando estés delante del trono. Entonces cuando digan en tu día, cuando digan delante del trono, y vivió la persona, tal persona, sus días fueron sobre la tierra, tantos días, pero vivió realmente, ¿sí? X días, porque esos días solo fueron contados con los dedos de la mano, los días que fue realmente alegre y que cuando vino una prueba la pudo superar con éxito. La palabra dice, hacer todo como para el Señor, todo como para el Señor. Te levantas en la mañana y tienes que hacer las cosas como para Dios. Eso es lo que va a contar cuando las cosas sean para Dios realmente y venga la prueba y la pruebes. Eso es lo que va a contar como día vivido para Dios. Entonces contarán tus días y digo, este vivió correctamente sobre la tierra tantos días, el resto lo desperdició todo. O sea que le di tanta vida y desperdició todo porque no entendió cómo vivir la vida. No entendió cómo acceder a la conciencia, a esa conciencia de estado llamado, a ese estado de conciencia llamado Israel. ¿Me entiendes? Entonces, por ende, todo lo que vivió es efímero, obviamente son ilusiones y son experiencias ilusorias y efímeras. La grandeza, el verdadero honor se consigue cuando eres humilde bajo las directivas o las directrices de la Torá. Grandeza en hebreo es romemut. Eso es grandeza. Me encantó esa palabra, romemut. Es como que el romemut parece como que fuera tipo un mamut, algo tan grande, fuerte, imponente. Grandeza. La grandeza de la persona realmente, el romemut, el verdadero, o sea, la grandeza que es el verdadero honor, se consigue cuando eres humilde bajo las directrices de la Torá. O sea, recibes la prueba con humildad bajo la directiva de la Torá. La Torá te dice específicamente, tranquilo, yo soy el que te estoy probando. Entonces uno dice, no, bueno, recibe la prueba con tranquilidad. No permite que su ego salga al encuentro de aquel que vino a quitarte o a quererte robar la paz, cuando realmente no vino a quererte robar la paz, sino que fue Hashem quien permitió que eso pasara para probarte, a ver si te eximes en la materia. Pero realmente te das cuenta que no pasaste la prueba y entonces te alcanza, ¿quién? Ese estado de pobreza, ¿sí? Bajones y remordimientos. ¿Qué es lo que después, bajones y remordimientos, qué es lo que después sucede, ¿sí? Cuando te das cuenta que has actuado con la carne y no con el rojo? Por ende, el Shabbat, a través de la Neshama Yetera, alma divina. ¿Qué es el alma divina? El alma divina, por ende, es ese estado de conciencia llamado Israel. Ese alma divina se recibe, por ende, cuando nosotros entramos en Shabbat. Cuando nosotros entramos en Shabbat, y esa alegría se nos imparte a nosotros, es porque, obviamente, del mundo espiritual se nos está dando un alma adicional. Esa alma se llama alma Neshama Yetera.
que nos infunde de la conciencia de Israel para toda la semana. Pero resulta ser que cuando salimos del Shabbat perdemos esa alma. Volvemos a estado de bajeza porque no entendemos cómo sostener o manejar esa alma divina. ¿Me entienden? Por eso la importancia de guardar el Shabbat. Por eso la importancia de guardar correctamente el Shabbat. Porque a través de esta conciencia desarrollamos la eternidad del alma. Y entonces entendemos que el alma realmente es eterna y que no es efímera. Es la única manera de poder comprender la eternidad del alma. Cuando entramos en Shabbat de una manera conforme a la manera de Dios y no a nuestra manera, no a nuestra manera, a nuestro estilo, a nuestra forma de vivir. Comprendemos que el alma es eterna. Y cuando comprendemos que el alma es eterna, entonces no te da miedo todo lo que sucede a tu alrededor. Vos tenés el control absoluto de lo que va a acontecer alrededor tuyo. Y por ende, aquel que quiera venir a probarte, ¿sí?, se someterá bajo el control, obviamente, que tú tienes porque tú entiendes que eres eterno. Sin embargo, cuando actuamos en contra de aquella persona que viene de parte de Hashem a probarnos, si actuamos conforme a nuestro ego, es porque realmente hay miedo de perder lo que realmente uno determina como paz o como tranquilidad. ¿Saben por qué? Porque esa paz y esa tranquilidad fue ganada por tu fuerza, no fue dada por el Eterno. Porque si Dios te hubiese dado la paz y la tranquilidad conforme a como el Dios nos da la paz y la tranquilidad a través del estudio de la Torah y del crecimiento verdadero, nada ni nadie puede sacarte de tu eje. Y todo lo que está alrededor funciona tranquilamente, pero resulta ser que somos sacados de nuestro eje y después los que pagan el pacto, ¿sí?, son los integrantes de la familia. Los integrantes de la familia pagan el pacto. No entienden por qué, pero realmente hay que aguantar, ¿sí?, las manias y los caprichos de la personita. ¿Por qué? Porque la personita no ha crecido conforme. La personita no ha crecido, por digo personita porque es pequeña, porque no es una persona que haya crecido, ¿sí?, en la voluntad de la Torah, sino es una persona que es una persona que es inmadura emocionalmente, ¿sí?, y sentimentalmente. Por ende, todos los de la casa pagan el pacto. Porque nadie entiende lo que le pasó a la personita, al niño, o en otro caso, a la niña, según. El niño en este caso no existe. Los niños no existen. Es niño o niño. Y eso demuestra o deja en evidencia a la persona que supuestamente decía ser madura emocionalmente, espiritualmente, pero realmente no lo es. Porque esta persona que cae en estas reacciones efímeras, ¿sí?, esta persona no solamente cortó su proceso, ¿sí?, por la reacción, sino que también cortó el proceso de los demás, de todos los que están dentro, ¿sí?, creyendo que tiene autoridad delegada del Padre, pero realmente lo que tiene es un autoritarismo. Y ese autoritarismo se convierte en anarquía dentro, porque no tiene ley. Al no haber ley, al no haberse sujeto a la ley de Hashem, a la Torah de Hashem, entonces lo que hay dentro de un hogar es un anarquismo, ¿sí?, y una dictadura. Bien parecido a lo que está aconteciendo.
¿Cómo te dice? Todo relato, todo parecido, si es parecido a la realidad es pura coincidencia, tranquilo, no se turbe su corazón. ¿Qué ocurre entonces con la Neyamá de una persona que vive bajo el marco de la conciencia de Israel? Y con esto terminamos. ¿Qué es lo que puede ocurrir con una persona entonces que vive bajo el marco de una conciencia de Israel, de un estado de conciencia crecida, ¿sí? De un estado de conciencia madura, que ha entendido el camino al cual se le fue llamado? Primero, el alma asciende directamente al Shamaim. Cuando la persona muere, pasa de este estado a otro estado, no muere, sino que cuando la persona fenece, pasa de este estado a otro estado. Muchos generalmente dicen que el alma va a un reposo y espera un juicio. Nosotros creemos específicamente que si hacemos bien las cosas, el alma no va a un juicio. Ya aprobó. Entonces, ¿qué pasa con el alma? No va a un reposo, va directamente al Shamaim. Ya está ligada específicamente al reino venidero. No necesita específicamente, ¿sí?, ir al reposo y esperar un juicio. ¿Qué dice la palabra? En esto, nosotros que entendemos y que hemos entendido, dice la parábola del mayordomo. Pase a las bodas, ¿sí?, buen siervo y fiel. ¿Sí? Pasa directamente. No hay juicio, dice, pase a las bodas directamente. Entonces entendemos claramente que no toda alma va a un reposo, a un juicio. Aquellos que viven bajo la conciencia de Israel, ¿sí?, aquellos que vivieron bajo el marco de la conciencia de Israel, su alma asciende directamente al Yamaí, directamente al reino de los cielos. Pase, ¿sí?, buen siervo y fiel, al gozo de su Señor. Otra de las cosas que sucede, obtendrá su morada bajo el trono celestial, que es lo que habla el nuevo pacto, ¿sí? ¿Qué es lo que habla el nuevo pacto? Dice que muchos seres, habla de muchos seres, ¿sí?, alabando a aquel que está en el trono. Cuando nosotros específicamente, ¿sí?, vivimos bajo el marco de conciencia de Israel, vamos directamente, si no viene Mashiach todavía, vamos directamente con el pase directo al Yamaí, ¿sí?, obviamente bajo el trono celestial, a adorar a aquel que reina o reinará por la eternidad. Estamos en la fila de los escogidos. Como otro punto específicamente que pasa, en su camino al trono, esto es muy importante, en su camino al trono celestial, la Neyamá podrá evadir a los poderes llamados acusadores, en hebreo, Mekatregim, en hebreo, traducido, acusadores, ¿sí?, del Sitra Hará, que tratan de impedir su elevación a los mundos superiores. ¿Qué significa esto? Vuelvo a repetir. Otra de las cosas, en su camino al trono celestial, la Neyamá podrá evadir a los poderes llamados acusadores que intentan impedir, ¿sí?, la elevación a los mundos superiores. O sea, no habrá quien te frene. Uno dice, ¿por qué enseña esto la Torah? Yo siempre conté hace mucho tiempo y yo vuelvo a contar esta experiencia. Estaba el siervo, el esposo de un pastor conocido, estaba a punto de fallecer y estaba en su lecho. Entonces, mientras que estaba en su lecho, ¿sí?, mi ex pastor, estaba al lado de él. Y cada vez que él se iba así porque estaba a punto de fallecer, tenía experiencia. Y de repente, cuando venía en sí, antes de irse, decía, no sabes qué difícil que es entrar. Cada vez, dice, que me voy, tengo que hacer, estoy cansado. Y le decía, ¿y sabes por qué estoy cansado? Porque peleo, mi alma pelea para entrar, mi Neyamá está peleando para entrar al descanso eterno.
y no me permiten entrar. No sabes la pelea. Y entonces él contaba, no sabes la pelea que hay para entrar al descanso eterno. No es mentira que el alma va en descanso. De hecho es más, solamente quien pasa a una buena vida es aquel que vivió una buena vida en la tierra. Pero aquel que vive una mala vida, lo que tendrá, ¿sí? Cuando su Neyamá no tendrá un descanso, tendrá una mala vida en el mundo, ¿sí? Un mal descanso en el mundo de las almas, de las Neyamá. Porque en esta vida hasta esas cuestiones se miden. Si caminaste correctamente y trabajaste correctamente, tuviste una buena vida acá, entonces tendrás una buena vida en el mundo venidero. Pero de lo contrario, no tendrás una buena vida si acá no tuviste una buena vida. Aquellas personas que no tuvieron buena vida, por ende, y que no vivieron bajo el marco de la conciencia de Israel, ¿sí? No, les costará entrar. Les costará entrar. Cosa que aquellos que estuvieron bajo el marco de la conciencia de Israel, en su camino al trono celestial, no les costará. Podrán evadir los poderes llamados acusadores, porque no hay quien pueda acusarte. Y de esa manera poder llegar al trono. O sea, no le costará. Cuando realmente llegar cuesta, y muchos no lo logran. Es impresionante. Como otras de las cosas, ¿sí? Como otras de las cosas. Los malajín, entre otras cosas, los seres celestiales, ¿sí? Pasearán nuestra alma en los lugares celestiales para impregnarnos del royen de los patriarcas. ¿Por qué? Nuestra Neyamá será impregnada del royen de la Neyamá de los patriarcas, de la huella, ¿sí? Digital de la Neyamá de los patriarcas. ¿Por qué? Obviamente, porque acuérdense que cuando venga el Mashiach y entremos al reino con él, ¿sí? Lo que habrá es una enseñanza de Torah a pleno. Y ser impregnado con el royen, ¿sí? Obviamente de los patriarcas, es algo totalmente impresionante. Por eso mismo entendemos que el alma es eterna. ¿Por qué entendemos que el alma es eterna? Porque nosotros, aquel que se va de este mundo, cuando venga el Mashiach, volverá a este mundo, siempre y cuando haya hecho las cosas correctamente. Y vendremos conforme a cómo hemos vivido en esta edad presente. Y otra de las cosas, ¿sí? Su alma, su Neyamá, aquellos que han vivido bajo el marco de la conciencia de Israel, su Neyamá estará atada a la mikve del tercer Bet HaMikdash. O sea, cuando el Mashiach venga, la edad, obviamente, del reino mesiánico se establezca sobre este lugar y el trono, el tercer templo se ha levantado, nuestra Neyamá estará atada a la mikve. O sea que seremos purificados continuamente. Habrá un proceso de purificación continua porque hemos entendido, hemos hecho las cosas correctamente. Y entonces son partes de los premios, ¿sí? Por haber hecho las cosas correctamente. Ahora, uno viene y dice específicamente, con eso terminamos, uno dice, bueno, pero esto ¿cómo podemos probarlo? ¿No? ¿Cómo podemos probar estas cosas? De lo que usted me está diciendo, amado. Bueno, yo diría, le tendría que responder, ¿cómo haces para estar en este camino sin emuná? Es lógico. Porque un camino, o sea, el camino de la luz solamente se transita con emuná. Aquel que no tiene emuná no puede transitar este camino, porque ya estás muerto. Ya estás muerto. O sea, nadie te avisó que ya estás muerto. Si no creíste en esto, quiero decirte algo. Estás muerto y nadie te avisó. Es lo lógico. Porque aquel solamente puede transitar este camino aquellos que tienen verdadera emuná y saben perfectamente que su alma es eterna. O sea, que viven un estado de conciencia, el estado de conciencia Israel, en donde específicamente entendió que su alma es eterna y por ende tiene el control absoluto de su vida, en donde nada le saca la tranquilidad. A veces hablamos con mi esposa y mi esposa me dice a veces, compremos un
un terreno. La vez pasada compré un terreno. Yo digo, ¿para qué querés comprar un terreno? Lo tocábamos hoy, ¿no? ¿Para qué querés comprar un terreno? No, porque no tenemos nada. La Torá dice que Dios edificará casa. Mi casa. La casa no edificará el Señor. Yo edificaré tu casa. Tú no me edificarás casa a mí. Yo te edificaré casa, dice. Y como hemos aprendido, mientras tanto hacemos las cosas correctamente con emuná, y todas las casas en las cuales vivimos hacemos lo mejor. Y cuando nos vamos dejamos lo mejor. ¿Por qué? Porque estamos pagando la casa, ¿sí? que es la casa de nuestros sueños, la que está aquí en el corazón, ¿sí? Pero que tiene un precio. Y el precio no se mide con dinero, sino se mide con acción al prójimo. El prójimo, ¿cuál es el prójimo? Aquel que te alquiló la casa. Entonces dejas una casa correctamente, haces una casa correctamente. No vamos a hacer nada porque realmente en este lugar no vamos a hacer nada, porque cuando nos vamos no nos van a reconocer nada. ¿Cómo es eso? En este lugar hacemos todo lo que tengamos que hacer necesario y todo lo imposible lo hará Hashem. Y cuando nos vamos, vamos a dejar un lugar, hemos recibido un galpón, hemos dejado un salón. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Para qué? Y tal vez la dueña de este lugar, ¿qué hará? A lo mejor lo alquilará como salón de fiesta y su economía subirá. Gloria a Hashem, porque yo salgo de acá, pero me voy a mi lugar propio. Tendremos nuestro lugar, efectivamente, y compraremos nuestro lugar porque hicimos lo mejor que podemos. Hemos dejado en honra a aquel en cuya presencia vivimos. Conciencia de Israel. ¿Me entienden? Conciencia de Israel. Ese es el punto. No conciencia de Jacob, conciencia de Israel. Entonces, cuando entendemos estas cuestiones, ¿sí? Vivimos tranquilos. No hay por qué desesperar. Hashem nunca llega tarde. Damos gracias a Hashem. Hasta aquí no. Damos gracias a Hashem. Vamos a partir del pan, del vino. Desde acá te mando un saludo grande y espero que esta enseñanza, obviamente, esté culminando todo lo que hemos aprendido, ¿sí? A través del camino por Bereshit. La semana que viene entraremos en Éxodo, ¿sí? En Shemot, que significa salida. De ahí en adelante comenzaremos un tiempo nuevo y realmente te esperamos para que puedas acompañarnos a través de estos videos.